Estimado licenciado, compañeros, a continuación les presentaré lo que es nuestra exposición basada en la evolución del trabajo y su relación con la psicología laboral. Los integrantes de nuestro grupo serían Stephanie Bedail, mi persona Brian Josué, Dalila Alejandra, Fátima Noemí y Oscar Manuel. Como primer punto tenemos la introducción de la misma, ya que el estudio de evolución del trabajo a lo largo de la historia permite comprender cómo han cambiado las dinámicas laborales en función del contexto social, económico, político y tecnológico de cada época. Para ello, es necesario analizar las principales etapas históricas del trabajo, identificando las transformaciones en las organizaciones de actividades productivas, las condiciones laborales, las relaciones entre empleadores y trabajadores y los avances en derechos laborales. Como primera época tenemos la época primitiva. En esta época, el trabajo fue esencial para la supervivencia de los primeros seres humanos. Con el tiempo, la evolución tecnológica y la organización social dieron paso a formas más estructuradas de trabajo, sentando las bases para economías agrícolas y posteriores industrias en futuros tiempos. Como segunda época tenemos la época de los metales. La época de los metales fue una época que representó un cambio en la evolución del trabajo, la introducción y especialización laboral, la metalurgia y el comercio. En esta época se dieron avances fundamentales para el desarrollo de las primeras civilizaciones, ya que sentaron bases de la economía y organización social que se consolidaron en la agricultura. Hablaré acerca de la evolución que ha tenido el trabajo en la época del esclavismo y la relación que tiene esta con la psicología laboral. Para empezar, en la época del esclavismo, el esclavo, valga la redundancia, era una especie de propiedad, por lo tanto, eh, no se tomaba en cuenta como una persona, sino que como un objeto. En este caso, el esclavo era obligado a trabajar por más de 8 horas, a cambio muchas veces ni del sueldo, sino que solo para obtener algo para poder sustentarse o para poder comer. La psicología laboral en ese tiempo prácticamente no existía, ya que, como repito, no se tomaba en cuenta como una persona, sino que en este caso se tomaba en cuenta como un objeto siendo maltratado psicológicamente como físicamente. Muchas veces ellos eran vendidos por sus familiares o entre ellos mismos se vendían ya sea sus esposas o sus hijos, siendo este una de las etapas, siento yo, en donde los derechos humanos no existían, a diferencia de la época de la edad de los metales, que si bien es cierto eran explotados laboralmente y psicológicamente, eh, pero por lo menos tenían un sustento o ellos más que todo decidían el esfuerzo que ellos estaban haciendo para poder obtener conocimientos acerca de la nueva etapa laboral, al igual que en la etapa primitiva, que ellos, valga la redundancia, buscaban como la manera para poder sobrevivir. Eh, en la época actual, el esclavismo sigue existiendo, pero de diferentes situaciones o maneras. Podemos mencionar en esta que los patronos obligan a los trabajadores a estar más de 8 horas laborando. Actualmente eso sigue persistiendo y se puede tomar como una especie de esclavismo que afecta siempre psicológicamente al trabajador y esto se ve envuelto en los resultados que ellos pueden tener para productividad, para ventas, etcétera. Aunque en la actualidad ya se vela más por el estado psicológico del trabajador. Ha evolucionado el trato que se le da más incentivos. En este caso sí podemos decir de que hay una gran diferencia en las épocas anteriores a la época actual que se está viviendo, porque si bien es cierto, siempre tenemos a patronos que intimidan a sus trabajadores, también hay un grupo de trabajadores o
La organización tiene alguien que vela por el bienestar del trabajador, así que eso ha sido una gran evolución para el tiempo actual que estamos en el caso de laboralmente, ¿verdad? El feudalismo fue un sistema social, político y económico el cual predominó durante la Edad Media. Es también conocido como la Edad Oscura, debido a diversos factores como son las guerras y el poco avance científico. Durante el feudalismo, la nobleza era el grupo social que poseía el mando en la distribución y tenencia de tierras, lo cual necesitaban que fuera trabajada por mano de obra agrícola. Por otra parte, se encontraban los campesinos, los cuales buscaban alimentación, vivienda y protección, ocasionando que los campesinos juraran lealtad a un noble y se convirtieran en vasallos trabajando las tierras que se les proporcionó por dicho noble. En dicha época se introdujo el feudo, el cual era un contrato entre dos personas, el feudal y el vasallo. El feudo consistía en que el vasallo recibía una porción de tierra donde podía habitar y contar con protección, a cambio de brindarle su dependencia al señor feudal que le otorgó dichas tierras. Con ello, el vasallo tenía que administrar y trabajar la tierra para pagar de ello mismo un tributo de sus cosechas obtenidas al señor feudal. Durante la época del feudalismo, las demás actividades económicas eran restringidas a los campesinos, al igual que la compra libremente de productos, y únicamente podían trabajar en la agricultura, por lo que no eran considerados hombres libres. Las entidades políticas se encontraban descentralizadas, y un noble podía llegar a ser vasallo de otros nobles, por lo que también eran comunes las guerras de conquista entre nobles. Por lo que podemos decir que una de las principales características de la época del feudalismo era la distribución de tierra que los nobles o feudales hacían hacia los campesinos o vasallos, con el objetivo de que se les brindaran tributos o porcentaje de sus cosechas obtenidas en la agricultura. Cabe mencionar que la cantidad de cosechas que se le entregaban a los feudales no era una cantidad justa, ya que ellos se quedaban con casi toda la totalidad de lo producido y los campesinos únicamente se quedaban con un poco de lo que habían producido a través de la agricultura en sus tierras que se les había brindado por un feudal, por lo que no contaban con una verdadera libertad y mucho menos una importancia hacia la salud, tanto física como psicológica, lo cual puede acercarse un poco a lo que en la actualidad aún sucede en lugares dentro del área del rubro del trabajo laboral, como son las fábricas o las maquilas en algunos países, los cuales proporcionan hospedaje a sus empleados, pero son explotados laboralmente a jornadas largas laboralmente. A continuación, les hablaré un poco acerca de una de las evoluciones más importantes a lo largo de la historia sobre el trabajo, que es el capitalismo. El capitalismo es un modo de producción en la que se organiza una sociedad para obtener y producir aquellos bienes que se necesitan para su consumo diario. El capitalismo empezó a surgir en el siglo XV y alcanzó su madurez en lo que es el siglo XIX. En la mayor parte del mundo, el capitalismo sustituyó al feudalismo. Uno de los mayores cambios que hubo es que el trabajo estaba considerado como una obligación derivada de los vínculos de servidumbre o también la esclavitud, ya que se trabajaban largas jornadas sin recibir un sueldo a cambio. En el capitalismo tenemos lo que son cuatro etapas: el comercial, etapa industrial, financiera y etapa tecnológica. En la primera, que sería la etapa comercial, se centra en el intercambio comercial. En Europa se asimila innovaciones como por ejemplo la pólvora, que por su utilidad producirá revolución en lo que fue la guerra. La etapa industrial, esta surgió una fuente de energía que se asoció con el hierro. Esto provocó una transformación en el medio de transporte, dando nacimiento al buque de vapor, que son los ferrocarriles también. En la etapa financiera, acá se acumuló lo que es el capital y se buscaron nuevos mercados
que provean materias primas para su posterior manufacturación. Y en la última etapa, que es en la que actualmente nosotros nos encontramos, es la tecnológica. Eso surgió en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y se terminó de consolidar en 1980. Surgió lo que es la electrónica, informática, rayo láser, la biotecnología y los satélites. Voy a hablar acerca del socialismo. El socialismo es una ideología política y económica que propone la creación de una sociedad más justa, donde los recursos y la producción estén a mano de la comunidad o del Estado en lugar de estar concentrado en individuos o empresas privadas. El socialismo nace como una respuesta a la desigualdad que generalmente que es el capitalismo, el sistema económico dominante en la mayoría de los países, que promueve la propiedad privada de los medios de producción, como son las fábricas, tierras industriales y la competencia entre individuos y empresas. Principalmente, principalmente las ideas del socialismo son las propiedades colectivas o estatal, en lugar que los medios de producción, como mencionaba, las fábricas y las tierras o las empresas, estén en manos de unos pocos propietarios privados que buscan maximizar sus ganancias. El socialismo defiende que esos medios de producción sean de propiedad colectiva o estatal. Esto significa que el control de los recursos y la producción de bienes deberían estar en manos de la comunidad, el Estado o cooperativas en lugar de individuos privados. La igualdad económica y social. El socialismo busca reducir las grandes diferencias entre los ricos y los pobres, promoviendo una distribución más equitativa de las riquezas y de los recursos. En un sistema socialista, la idea es que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades, a la educación, a la salud y a los servicios básicos, independientemente de su origen o su estatus social. El bienestar colectivo. El socialismo pone énfasis en el bienestar de la sociedad en conjunto, en lugar de priorizar los intereses individuales y los beneficios de las grandes corporaciones. Esto implica la promoción de la política que garantiza que todas las personas, especialmente las más vulnerables, tengan acceso a una vida digna, con servicios públicos accesibles y sin la explotación que según el socialismo caracteriza al capitalismo. El socialismo utópico fue una de las primeras formas de socialismo y se basaba en la idea de que es posible construir una sociedad perfecta, pero sin necesariamente tener un plan concreto de cómo lograrlo. A menudo se asocia con ideales de cooperación y armonía social. En resumen, el socialismo es un sistema que busca garantizar que la riqueza y los recursos sean gestionados de manera colectiva para lograr una mayor justicia, reduciendo la desigualdad económica y promoviendo el bienestar de todas las personas, especialmente de las que están en situaciones de vulnerabilidad. Podemos mencionar que el socialismo en la actualidad es un tema muy diverso y amplio, con distintas interpretaciones y manifestaciones en diferentes países y contextos. En términos generales, el socialismo busca una organización social y económica que favorezca la igualdad, la justicia social y la distribución equitativa de los recursos. Sin embargo, las formas de implementación varían. El socialismo democrático. En países como Suecia, Noruega y Dinamarca,
El socialismo se ha adaptado al modelo de socialismo democrático. Aquí el Estado juega con papel importante de la provisión de servicios públicos como la salud, la educación y el bienestar social, pero sin abolir la propiedad privada en el sistema capitalista. Se busca un equilibrio entre el mercado y el bienestar social, apoyado por las políticas de distribución y una economía mixta. Tenemos una siguiente incógnita, que en este caso sería ¿qué se viene en el futuro? Esto en relación con la psicología laboral. En este caso, la psicología laboral ha evolucionado bastante. Esto es por la innovación que tenemos de la globalización o el hecho que se están creando más organizaciones que velan más por el bienestar organizacional de las empresas. Esto creando métodos que ayudan al empleado a sentirse más cómodo en la jornada laboral. Actualmente incluso existen personas que velan específicamente porque el horario laboral sí se esté cumpliendo o que las prestaciones que al empleado se le ofrecieron al momento de ser contratado sí se estén dando conforme a la ley o como conforme a lo que se le ofreció en el contrato cuando ellos fueron incorporados a la empresa. También en este caso se están creando programas en los cuales le brindan bienestar emocional al empleado. En este caso, creando una organización de psicólogos. Cada empresa ahora tiene como esa prestación de tener a un psicólogo en el cual ellos pueden acudir y pueden comentar cualquier tipo de conflicto que tengan, tanto laboral como personal. Se están creando también campañas en las cuales al trabajador se le da un incentivo por obtener o, en este caso, cumplir con la meta que se le estableció. También para la evolución que tenemos en la actualidad, ya existen trabajos remotos, que en este caso a los empleados les beneficia más en el hecho de que ya no se estresan con el tráfico o ya no se estresan por la hora de llegada, porque ellos ya pueden trabajar desde la comodidad de su casa, siempre cumpliendo con los labores que se le establecieron al momento de ser contratados. Y a manera de conclusión, eh, puedo decir que en resumen, podemos determinar que con el paso del tiempo la psicología laboral ha evolucionado gratamente, ya que se ha implementado medidas de bienestar laboral y apoyo emocional a personal de cada lugar de trabajo. Y esto ha ayudado a que el empleado se sienta en un trato más digno, como lo mencionaba anteriormente en la pregunta que se había planteado. Y esto es algo muy bueno, ya que el empleado, si bien es cierto, en ocasiones puede llegar a sentir estrés o que el trabajo no se le da, pero siempre hay un grupo que está apoyando a ese empleado a poder tener esa motivación para día a día dar un excelente trabajo y poder aportar a la empresa el 100%, pero al mismo tiempo la empresa le da un bienestar a él para que pueda sentirse satisfecho en el día a día con el trabajo que está realizando y no solo sentirse presionado, sino que también sentirse apoyado por el líder o en este caso por el jefe. Dejo el espacio para que mis compañeros puedan continuar. En conclusión, la evolución del trabajo a lo largo de la historia ha sido una respuesta a los cambios en la sociedad, la economía y la tecnología, desde los primeros cazadores y recolectores hasta la era de la revolución industrial y la actualidad. Hemos presentado transformaciones en la forma en la que trabajamos
y nos ganamos la vida. La tecnología moderna, como la inteligencia artificial y la robótica, están evolucionando la forma en la que nosotros vamos trabajando, creando así nuevas oportunidades y desafíos en el entorno laboral. En conclusión, podemos decir que la historia tiene una gran influencia en el trabajo moderno, ya que las prácticas laborales actuales se han formado a partir de procesos históricos, eventos y movimientos que han transformado la sociedad y la economía. Algunos de los principales aspectos está la influencia que incluye la revolución industrial, los derechos laborales y la tecnología. Podemos mencionar también la globalización, diversidad e inclusión, modelos organizacionales. En resumen, la historia del trabajo ha influido profundamente en las formas modernas de empleo, la tecnología, la estructura organizativa y los derechos laborales y sigue moldeando el futuro del trabajo. La historia ha influido grandemente a lo que conocemos en la actualidad, ya que podemos observar cómo se han ido creando organizaciones y leyes que protegen el derecho a la salud psicológica como física de los empleados, sin importar su profesión. Sin embargo, aún existen empresas o patronos que realmente no velan por la salud psicológica de sus empleados.